Ustedes acá, si se fijan bien, tienen todas estas estructuras ya conocidas. Entonces, vamos viendo por partes. ¿Ven esas celulitas de ahí? ¿Qué células son? Esas que están ahí como una chasquillita. Miren lo que está acá abajo. ¿Qué es eso? Tubo neural. ¿Y eso de ahí? ¿Y qué estaba arriba entonces? Debajo del ectodermo. Con la cresta, ya se olvidaron. La cresta neural. Células de la cresta neural. ¿Cuántas veces lo hemos mencionado? Miren acá, esto es nuevo, todo este sector de acá. Parece una sonrisita, ¿no? Sí. Ya, este es el cíclope feliz, se lo presento. El cíclope feliz. Ahí ustedes tienen una estructura que es el... Cíclope No, feliz. olvídate eso, estoy hablando de... Por Dios. ¿Lo grabo? Miren acá. Vean por acá que parece una sonrisita. ¿Y de qué se trata? Es el intestino primitivo. ¿Ya? ¿Cuál es el intestino primitivo? La cavidad que está entre cavidad torácica y abdominal que todavía no está separada. Porque en ustedes, ¿qué lo separa acá? El diafragma. El diafragma. En estos momentos no existe diafragma, hay solamente un agujero, no quiero decir hueco. Luego más abajo vemos estas cosas colgando y fíjense ahí. ¿Qué estructura es eso? Eso corresponde al corazón en desarrollo recién, ¿ya? Ustedes tienen que pensar que primero el embrión era plano. Acá arriba va a haber un área cardiogénica, eso se los estoy adelantando, no me firme haciendo tonterías. No, es que no Entonces, se ve. acá arriba se forma como una especie de herradura. Y cuando se pliega este pequeño, miren dónde quedan estas dos como mangueritas que se fusionan acá abajo. Y esas mangueritas fusionándose justo están acá. ¿Se fijan que acá queda un espacio vacío? Ya. Ese espacio corresponde a la gelatina endocárdica. Cuando ustedes tienen el esclerotomo, hay celulitas que van a migrar ahí y se van a alojar en ese sector. ¿Ya? Ahora, a ver, ¿alguno tiene una guía a mano o por último? Ya, présteme un poquitito de eso, por favor. Perdone que la moleste con eso, pero piensen ustedes que esto es un embrión, ¿ya? Por arriba, ectodermo. Por el medio, lo más gruesecito, las hojas van a ser el mesodermo y el endodermo estaría acá. Si este pequeño va y se pliega así, ¿dónde va a terminar el endodermo? Al medio, ¿cierto? Porque se vuelve una manguerita. Por fuera, ectodermo. En la zona media, dependiendo de la altura y del nivel. En la parte rostral, acuérdense que va a ser neuroectodermo. Ay, ¿qué significaba eso? ¿Se acuerdan cuando vimos la formación del rostro, de la cara? Que venían células de la cresta neural, migraban hacia la zona rostral y se juntaban con células del mesodermo que se transformaban en mesenquimática. Y esa mezcla de cosas era ectomesénquima que formaba todo este sector. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Y el resto del cuerpo eran los somitos, que eran metaméricos, ¿se acuerdan? Y esos somitos estaban por el resto de estructuras. ¿Estamos ok ahí o no? Ya. Muchas gracias. No sé qué lo hablo. Entonces, vamos a ir avanzando a ver si logramos ver por lo menos el desarrollo cardíaco y vamos a observar acá cómo, ahora se ve bien en todo caso, pero igual por si la cinco, cómo ustedes tienen diferentes funciones de lo que es la sangre. Por un lado, transportar. ¿Qué van a transportar? Nutrientes, todo lo que sería gases, además agua, en un porcentaje increíble de agua. Proteínas, vitaminas, lípidos, hidratos de carbono, muchos de estos ya eran los nutrientes, ¿cierto? Sí. Pero además, a ustedes cuando les da frío, ¿tienden a ir? ¿Hacen esto? Si ustedes aumentan la circulación local de alguna área, la van a calentar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aumenta la circulación sanguínea simplemente. Y en base a eso, al refregar, ustedes logran aumentar el calor. Y transporta información también. ¿Información en qué forma? Hormonas. ¿Ya? ¿Les queda medianamente claro? ¿Hay alguna duda en eso? ¿Dónde se produce la sangre? Primero es el 7% del peso corporal, aunque es un poco más elevado en el macho, en la hembra. ¿Ya? Ustedes saben que tenemos como un poco más de todo, sobre todo que repercuta en peso. ¿Ya? Por eso tenemos mayor peso. ¿Ya? Órganos hematopoyéticos en adultos, supongo que todo esto ustedes lo saben, médula ósea, timo y ganglios linfáticos. Hasta ahí, ultra conocido por todos, ¿cierto? Sin embargo, estos son bien desconocidos órganos hematopoyéticos en el feto. ¿Cuáles son? Saco uterino. ¿Se acuerdan cuando vimos los anexos?
y mencionábamos que habían diferencias ahí. Ya, ahí tienen el saco vitelino. Está el hígado y el bazo, ¿cierto? Ojo con esto, que después cambian sus funciones, aunque el vaso sigue alojando grandes cantidades de sangre, ¿cierto? El timo es una de las glándulas que ustedes tienen ubicada en cierto sector y que en la adultez después empieza a degenerar. Primero cumple funciones que estamos hablando tienen que ver con la inmunidad, pero sobre todo en el periodo temprano, tardío del desarrollo. O sea, llegan hasta más o menos la pubertad bien y después de los 24 años empieza a atrofiarse y empieza a ser reemplazado por grasa. Se supone. Ahora, hay formas de estimular esto porque ustedes pueden mejorar su inmunidad. Hay una cuestión de medicina antropocéntrica. Lo que pasa es que yo siempre carreteo con unos caballeros que son los líderes de la cuestión antropocéntrica en Chile. Son bastante capos. Entonces, una de las cosas que me enseñaron es, oye, todas las mañanas date unos golpecitos acá. Y uno tiene como una dinámica así media obsesiva de que dice, oh, ya, lo hago así. Y desde que hago eso no me he resfriado más, no me he enfermado más, ninguna cosa. Ojo con eso. Y son pequeños golpecitos, así unos 3 golpecitos y chao, estamos listos. Para aumentar la inmunidad, se supone que esta estructura produce sobre todo la parte inmunitaria y la mejora. Y yo sobre todo, como tengo que gritar muchas veces, no sé por qué, entonces me veía muy afectado de la garganta y ahora no tenía mayor problema. ¿Ya? Agotamiento nomás. ¿Alguno de ustedes es bilingüe? ¿Qué dice ahí? Éxito. Se los digo en serio, tomen bien en serio los cursos de inglés que hacen acá. Porque no tenemos cursos de inglés. ¿Cómo que no tienen? No. ¿Esta carrera? No. Se puede tomar como optativo. No, pero ojo, No se puede. cuando Sí se ustedes puede. ven la tesis, normalmente la tesis ustedes tienen que leer muchos papers y en tiempos bastante resumidos. Les va a ayudar mucho el entender un poco inglés y sobre todo el inglés biológico es una cuestión botada sencilla, o sea, como leer el Icarito, así que tienen por favor que empezar allá a cultivar un poquitito de eso, no se les olvide. Ya, saco vitelino, muy bien, lo estoy buscando ahí rápidamente. ¿Qué significa eso? Hígado. Vaso, muy bien. Y el hueso. Ya, hueso, ok, pero el marrow, médula ósea. ¿Ya? Entonces vean ustedes cómo van reemplazando una estructura con otra y lo que es el vaso es la que menos funcionalidad tiene, pero ciertamente está, no se les vaya a olvidar. ¿Ya? Eso es con los tiempos. ¿No? Miren ahí cómo el saco vitelino en su superficie empieza a crear esos vasos sanguíneos. Y yo ya les decía, el área cardiogénica arriba como una suerte de herradura, ¿cierto? Y eso es una médula ósea hematopoyética y esta anterior chiquitita era una adiposa. Se fijan que hay unas trabéculas y entre medio de esos huesecitos hay gotitas lipídicas, ¿cierto? Vamos, ahí. Bueno, esto rapidísimo, es simplemente la angiogénesis que implica cuando ustedes generan los vasos sanguíneos. Para eso necesitan inductores. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de inductores? Sobre todo los factores fibroelásticos tienen mucho que ver con este tipo de cosas. Miren acá un experimento muy sencillo y clarísimo a todas dudas. Ustedes pueden hacer cultivos celulares, ponen estos vasos sanguíneos que ya proliferan y todo lo demás, o los arrancan de alguna otra cosa, y simplemente ponen estos cristalcitos con inductores de la angiogénesis. ¿Ya? Y ustedes ven cómo de repente empieza a producirse una reacción extraña y empiezan a proliferar pequeños vasos sanguíneos que hacen una neoformación, una neoangiogénesis. Ahora, ¿y por qué es importante saber esto? Ustedes saben que nosotros tenemos muchos modelos al momento de hablar del embrión, de lo que es cáncer o neoplasia. ¿Alguno de ustedes ha operado un cáncer grandote en algún perrito, no? ¿O en alguna otra especie? No, nunca. O sea, yo vi una cirugía de masterización. Sí, es que uno ayuda de repente. Estuve trabajando y sacamos un tumor más o menos. Ya, alguno contundente, una vez me tocó ayudar en uno que era así, con un plato de fondo, que estaba acá en el lomo de un pobre perrito, ¿ya? Y resulta que lo peor de todo es la parte angiostática, que ustedes tienen que analizar muy bien cómo van los vasos sanguíneos, porque ahí se producen cavernas de sangre, igual que si fuera una placenta. ¿Se acuerdan que yo les dije en algún momento que el modelo de implantación era lo mismo que un cáncer muy invasivo? Entonces, claro, desde esa perspectiva, chiquillos, ustedes cada vez que procesen un tumor, no es llegar y hacerlo, no es para alguien que recién está aprendiendo cirugía, es para alguien que ya sabe bien, porque al momento en que ustedes vayan seccionando, vayan dividando, de repente se encuentran con millones de vasos sanguíneos, ya sea pequeños capilares a todo nivel, o así unos pedazos de vasos sanguíneos, que son como unas cavernas, y ustedes basta que den un pinchazo y empieza a salir sangre, 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 sangre.
y ustedes tienen el pabellón todo de punta en blanco y todo lo demás, y literalmente me ha tocado hasta manguerear el techo porque quedó completamente todo lleno de sangre. Y es como en una película que uno queda lleno de sangre por todos lados y dice, oye, pero ¿cuántos litros de sangre tiene este perrito? Y poner panzones de plasma y cuánto hay. Así que, Profe, no puedo para eso trabajar con el estudio cauterizando, porque cuando trabajamos aunque lo haces, fuimos cauterizando el tiro y fue pero bastante menos. de repente tienes cuestiones que son de este volumen y no podéis cauterizar ahí. Y ahí hay que ver como diablo, como cáspitas, tú en el momento te lo encuentras y empiezas a cerrar. Ahí casi no veo un punto. Es que ni siquiera con un torniquete, no, pero yo te hablo de cosas de este tamaño, así, de este diámetro. Ah, ¿Ya? Porque uno normalmente se encuentra con ¿qué? Con mucho, una arteria muy grande del grosor del dedo chico, y ahí uno hace un punto y listo y todo lo demás. Pero yo les hablo cosas de 10 veces este tamaño. De hecho, en esa oportunidad me tocó una cuestión así. ¿Ya? Era de este diámetro y no teníamos cómo pararlo. De hecho, el perrito igual después se murió, pero fue por otras situaciones. Anemia. Porque salió a la calle y la atropellaron. Anemia. No, es que ciertamente lo habían atropellado y ahí se descubrió pedazo de tumor y el tumor era gigantesco, entonces había infiltrado mucho, pero después tuvo un problema de que no lo cuidaron a posteriori porque era un perrito de la calle. No le cuidaron la anemia. Literalmente, no le cuidaron la anemia, nadie se preocupó de él, por eso es importante la tenencia responsable. Fue muy tonto lo que digo, pero somos bananeros todavía, tercermundistas. Miren acá, como tenemos este árbol genealógico donde vemos todos los grupos celulares, ¿ya? Y ahí nosotros observamos solamente las líneas hematopoyéticas, ¿ya? Consulta, ¿sabe lo que es el megacariocito? Miren ustedes que es una célula gigantesca, muy grande, pero ojo, esta no es observable al ojo desnudo como el ovocito, ¿ya? No es tan grande como eso, pero esta de acá tiene unos tentáculos que quedan justo al borde de los vasos sanguíneos, y cada uno de esos tentáculos va perdiendo pedacitos, así trocitos, y esos trocitos, adivinen qué son las plaquetas. Entonces de algo gigantesco quedan unos restos celulares chiquititos, diminutos, que son las plaquetas. ¿A qué nos ayudan las plaquetas? Ya. Miren acá, ¿reconocen esta foto tamaño carnet de ustedes o no? Todos fueron iguales. Yo era más hermoso. Miren entonces desde esa perspectiva, como ustedes tienen las vesículas encefálicas, tienen abierto acá, ¿se acuerdan de ese Mickey Mouse que yo les mostraba hace un tiempo? Ya, pues tienen las dos vesículas encefálicas, está abiertito y todo eso. Ahí tienen la parte cardíaca que claramente está latiendo. Y ustedes sienten que tienen el corazón en la boca, ¿cierto? Que ojo con eso. Yo les insisto, esos dichos de campo de las abuelitas con el corazón en la boca, pucha que son ciertos. ¿Ya? Y aquí tienen asidero, porque ustedes van a desarrollar acá en el mentón el corazón se va a desplazar abajo cruzado y se va a dar varias vueltas y con eso arrastra algunos nervios que son pares craneales. ¿Qué tiene que andar haciendo un par craneal a esta altura? Absolutamente nada. Es una aberración desde la perspectiva de funcionalidad. Sin embargo, dentro de los procesos ustedes entienden eso. Además, otra cosa, acuérdense también del caballo roncador. Pero había alguien, pucha, se fue justo. Pero ver por qué poner en la tabla del cuello las inyecciones tiene que ser por alguien que tenga mucha experiencia. No es para alguien primerizo, aunque la tabla se nota pero así marcadísima y todo, no es un juego. Porque basta unos milímetros de simplemente tener un ángulo diferente y ustedes van a dejar con problemas respiratorios a ese equino. Si ese equino era de trabajo o de carrera, lo matan. Y después vean cómo embolsan los 10 millones que vale el caballito. Veamos acá, por ejemplo. Yo les decía que el saco vitelino iba creando acúmulos angiogénicos. Son neoformaciones de vasos sanguíneos y también de eritrocitos, aunque son todavía eritroblastos. Falta para que sean eritrocitos como tal. Primero está el embrión trilaminar, ¿cierto? Después aparecen unas estructuras que son células compatibles con células sanguíneas. Y sobre estas se forman unas cubiertas. Y esos van a terminar siendo endotelios, por ende pequeños vasitos sanguíneos. Y después van a ver cómo estos empiezan a circular suavemente. No nos ayuda mucho la luz, pero ven esas manchitas así que hay por los lados, como caspeadito. Eso es pura sangre, puros vasos sanguíneos. Y ahí se nota como una suerte de pequeña herradura, como un ángulo. Insisto, la luz no nos ayuda mucho, pero para que se hagan la idea. ¿Ya? Y ahí tenemos justamente la formación de los vasos, endotelios que son primitivos y además células hematopoyéticas primitivas. Está funcionando desde ya un segundo video, va a llover. Vean acá como el área cardiogénica, que es lo que está acá, se desplaza hacia adelante, porque primero hay una incubación cefálica, pero además en paralelo esto se está doblando, se está volviendo como una oruguita. Y eso es lo que nos permite ahí tener un pequeño corazoncito tubular. ¿Se dan cuenta cómo queda ahí?
Y eso es justo este sector de acá, es la parte de la mandíbula. Por eso nos ha cerrado la mandíbula. ¿Ok? Más de lo mismo, pero suponiendo que el video no funcionaba, esto es como el resumen del video, ¿cierto? Y vemos acá, desde otras perspectivas, cómo se ve el embrión planito, después se empieza a volver tubular, y estos acúmulos angiogénicos, ¿ya? O racimos de acúmulos angiogénicos, como está ahí descrito, se juntan en la zona cardíaca, que finalmente va a desarrollar la estructura. Oh, era mucho pedir. Bueno. Esta imagen es atípica porque normalmente uno cuando ve un embrión lo ve desde la parte dorsal, ¿ya? Pero acá en este caso lo tenemos desde el anterior y se ven justo las mangueritas ahí pegadas. Y son estas. Y estas comienzan a fusionarse. ¿Cuáles son estas mangueritas? Los túbulos endocárdicos, ¿ya? Miren ahí. ¿Cómo? Primero, esta era el área cardiogénica, pero se retiró el corazón. Y miren cómo están las vesículas encefálicas ahí. Esto es un corte transversal más abajo, pero vemos cómo se están fusionando las dos mangueritas. Y aquí esto muestra, aunque un poco rápido, cómo primero se ve una cosa media tubular, primero se ve una cosa como ondulada en forma de S. No sé si la notan que de repente pasa ahí, en forma de S. Y después queda como una B corta. Tienen que tener imaginación, lo sé. Ahí estaba la B corta. La B corta. Paso ahí. Aquí. ¿Les quedó claro? Ya. No sé, pero es que esto funcionaba mucho más lento, ahora está como así acelerado. Ya, pero aquí tienen el resumen nuevamente de las cosas y les insisto siempre que los muestro varias veces. Sería muy conveniente que ustedes vieran las diferentes alturas de esto. ¿Ya? ¿Hay algo que les llame la atención acá, anatómicamente hablando? Sí, desde un principio hay ventrículos. ¿Pero qué pasa con ese ventrículo? ¿Por qué le llama la atención? Porque está sobre la ¿Está sobre? la Como que aurícula. atrio. Atrio y la boca le quedan del mismo caramba. Entonces, ojo con eso, chiquillos. Ustedes tienen normalmente ventrículo de ventral, que está más abajo. Aquí ustedes tienen un corazón que se ve longitudinal, algo tubular simplemente, como una manguerita. Eventualmente empiezan a acumular algunos cototitos y otras cosas. Si se fijan bien acá y con mucha imaginación, esto tiene forma de S y esto forma de B corta. ¿Ya? En el dibujo no se ve mucho, pero cuando ustedes hacen de hibridación, cuando ustedes abren un embrioncito, ciertamente se ven con forma de S, se ven así, ¿ya? Como un fideo enrolladito. Y después forma de B corta, y esta estructura es el ventrículo. De mucha importancia son estas tres apéndices que tienen, que ciertamente los tengo descritos acá, pero para que se acuerden de ellas, ¿ya? Miren, venas umbilicales, ¿a dónde creen que van a ir? ¿Ah? Al cordón umbilical, ciertamente. Entonces ustedes saben que la circulación de esto está invertida por un lado, porque no es lo habitual que sea así, ¿ya? Está invertida, está andando al revés, y además carecen de circulación secundaria, que es otro de los grandes cambios que tienen en el embrión respecto de lo que ustedes están acostumbrados a ver en biología. ¿Estamos? Y vean acá, porque ustedes saben que intento siempre darles lo que es embrio comparado. Esto después, si alguien se toma un magíster o un doctorado, ahí lo vemos en la clase de embrio comparado, porque me toca hacer la clasecita. Y vean ahí cómo se ve el corazón a lo largo, y tienen ciertamente la distribución que es atípica. Y lo otro tiene que ver con las branquias y las agallas, ¿cierto? ¿Se dan cuenta cómo todo esto interactúa? Porque aquí hay cuello, ¿no? Esto es un ciclostomo, ¿cierto? Ustedes han visto zoología, ¿no? Sí. Ya. En general no. Ya. Es un pez que tiene una boca, un hocico sin mandíbula, ¿ya? Un agnato, ¿ya? Como las lampreas, como ciclostomos también. Me da como un poco de lata decirles cosas que estoy como hablando en chino, ¿sí? Pero acuérdense de estos peces parasitarios que parecen como un gusano y nada más, ¿ya? Es como lo que les puedo decir más básicamente. Y aquí tienen el muy amado tiburón de mi parte, porque este tiene muchas cosas que son diferentes al resto del universo y que adelantaron todo lo que es el desarrollo en muchos aspectos. Por un lado, vemos que tienen ahí un corazoncito que ya no es tan tubular, tiene unas estructuras laterales. La otra, unas características inmunológicas que lo hacen único. Y no conforme con eso, ancestros de los tiburones son los primeros que tuvieron relaciones sexuales reales. Así que no deja de tener importancia dentro del desarrollo filogenético como evolucionista de todas nuestras especies. Porque no sé si saben, pero los tiburones tienen dos hemipenes, ¿cierto?
no tienen uno, y tienen además unas aletitas diferenciadas en la zona de la pelvis, como tren posterior. Y lo que hacen es con uno, como intentar abrazar a la hembra, como así como en el rodeo, 4 puntos buenos, y en el otro llegan y penetran la cloaca, ¿cierto? Si no, miren los guppies hacen algo parecido con entre las aletitas y esa estructura similar o homóloga a un pene. Son unos pececitos chiquititos. Los guppies son unos pececitos que pasan todo el día bailando con un tremendo velo y lo único que hacen es comer y hacer cochinada, nada más. Sí, sí. Uy, una vida increíble. Miren acá, este ya es un pez más habitual, ustedes ya los conocen habitualmente en una feria. Y miren acá como ya tienen unas dobles estructuras. ¿Se dan cuenta? Pero esto relacionado siempre con las branquias. El asunto es que nosotros no estamos iguales. Esto ya va en los anfibios y aquí ya lograron dar la vuelta. ¿Se acuerdan que el cototito antes estaba acá? Pero el cototito ahora se desplaza hacia adelante, hacia anterior. Parece más un corazón humano. De hecho tiene esta típica forma. Y no sé si recuerdan, cuando uno le pregunta a un niño, hoy, ¿y cómo es un corazón? A mí todavía me tocan discusiones con mi hija porque ella me dibuja así el corazón, ¿cierto? Así. Pero después uno les tiene que ir y mostrar la realidad. Ahí tienen un corazón que ya empieza a ser un corazón así ovoide y que en este caso tiene 3 cavidades. ¿Y nosotros cuántas tenemos? 4 cavidades, ¿cierto? Entonces tenemos los ventrículos, los atrios, mitad izquierda y derecha y todo lo demás, ¿cierto? Pero para allá no. Antiguamente se llaman aurículas, ahora se llaman atrios. Iguales y derecho. Sí, pero esa nomenclatura, insisto, cambió hace como unos 10 añitos atrás. Porque nosotros todavía no enseñan cómo es. Bueno, filo, ahí apréndanselo así como les dicen, pero después tienen que saber que se llaman de otra forma. Filo. Yo no quiero entrar en confusión. Miren ahí cómo desde adelante, desde el sector de las branquias o del cuello, de los arcos branquiales de nosotros, se empieza a formar esta manguerita y esta manguerita ahí sí tiene una forma, con imaginación, de B corta, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, parece una B corta. Supongamos. Miren acá. Bueno, yo estoy súper caballero acá y no funciona. Ya, de nuevo, vean el orden de estas estructuras, todas ordenaditas, y miren ahí cómo tienen, ahí esquematiza solo uno, porque están los 22 días en el humano, pero después vamos a ver cómo evoluciona a tener 3 mangueritas, ¿cierto? Y miren ese video, yo incluso me preocupé, dije, bueno, no funciona, así que hice unas capturas de pantalla y ahí está. Primero las 2 mangueritas, se fusionan las 2 mangueritas en solo una, esa una empieza a tener un crecimiento diferencial y empieza a ponerse ondulado, ¿cierto? Sí, se parece mucho al estómago. Hay muchos procesos que se repiten una y otra vez. Piensen, por ejemplo, en el surco primitivo y el surco neural, que por algo yo pongo cuestiones siempre de tubo o de surco. Y por otro lado, vemos esto de cardíaco con digestivo, son absolutamente homólogos. ¿Ya? Miren de nuevo, ahí sí se forma una forma de B cortita, después se empieza a dar vuelta. Se enrolla y se da vuelta la estructura. Y por eso, al darse ese salto sobre sí mismo, pasamos el ventrículo que estaba anterior a posterior. ¿Ya? Y miren estos dos, estos son pollitos. ¿Ven ahí los hornitos incluso? Ven neuropolo posterior, tubo neural, sistema nervioso central, todo lo que corresponde. Pero miren esto. Miren acá. Este de ahí está visto de lado, este mismo. Para que se hagan una idea. ¿Ya? Es que está de todo un poco aquí. Acá, esto de acá es como este. Y esto de acá es eso de ahí. Eso es lo que se ve prominente y al ser más grueso se nota más. ¿Ya? Acuérdense que el microscopio es diluente, entonces se ve por transparencia. Lo que no logra transparentarse, eso es lo que se nota. ¿Se entiende? Ya. Miren acá, más de lo mismo. Nuevamente las mismas imágenes que hemos visto, pero en otros colores, en otros diseños, hasta que de alguna forma a ustedes les va a quedar. Y ahí ustedes van viendo. Miren, ahí todavía dice aurícula, de hecho. En la gran mayoría de los libros puede estar así. Y esto, pucha, yo siempre me arrepiento de no haberle sacado cuando trabajaba mucho con embriones de estos tipos y trabajaba con cardíaco, nunca saqué video en esas épocas. Y miren acá, ustedes tienen como un ping-pong entre lo que es el ventrículo y el atrio. Esta estructura es un corazón que en estos momentos, cuando se está formando el rostro y todo lo demás, queda hacia adelante. No está abajo cruzado, sino que está hacia adelante, como indicando este es el frente. ¿Ya? Es que ojo con eso ahí. Ustedes ven el miembro anterior, el miembro posterior, cordón umbilical,
el límite tanto abdominal como cardíaco. Esto de hecho se llama protuberancia cardíaca. ¿Ya? Y ahí tienen la parte cefálica. ¿Se dan cuenta que aquí hay como unos rollitos? Ese es el sector del cuello. El primero va a dar paso a lo que era la mandíbula, ¿cierto? Y vean acá. Estas son muchas imágenes repetitivas, una y otra vez, de lo que es la parte interna y cortes transversales de. Miren acá cómo estaba la imagen de portada, donde están estas dos mangueritas fusionándose. Pero después, cuando esto empieza a fusionarse, queda un resabio de eso y va a ser esto de acá. ¿Y cómo se llama esto de acá? Son las almohadillas endocárdicas. Y uno dice, pero almohadillas endocárdicas, y ahí yo veo una. Ya está pelando cables, ¿no? Y para variar, veamos las almohadillas endocárdicas, que en realidad son dos, una arriba y otra abajo. Lo que pasa es que ustedes ahí están mostrando solamente, déjenme encontrar un lápiz adecuado de color. Salió. Entonces, si tenemos por un lado un corazón como corresponde para hacerlo en estas 4 cavidades, sabemos que hay un eje medio acá, que son dos estructuras bilaterales, una arriba y otra abajo, que se tienden a fusionar. Es como si acá en la sala pusiéramos un pilar justo acá en medio, ¿ya? Y ese va a ser un eje central. Pero, ¿se dieron cuenta que estas estructuras se van doblando y todo lo demás? Si alguien se dobla así, ¿no les sale como una especie de rollito acá? ¿Como que se les hunde también? Miren acá. ¡Ay, Miren acá cómo va, se pliega, ¿cierto? Por lado y lado. Y esos pliegues, miren ahí, esto está celestito, celestito y celestito. Terminan haciendo unas estructuras que quedan acá. ¿Cómo creen que se van a llamar esas estructuras? ¿Han escuchado bicúspide o tricúspide? Sí, las válvulas. Las valvas o válvulas, ¿cierto? Y ahí las tienen. Las de los laterales, las más externas, tienden a hacerse justamente de este pliegue que se forma así. Y las más internas son un desarrollo posterior de lo que son estos ejes centrales que tenemos. Pero fíjense en el color. Eso pareciera ser de cartílago, pero no, no lo es. Tienen la misma afinidad tintorial que las células de la cresta neural. Y por este tronco cardíaco, que es el esqueleto cardíaco, la parte más central del corazón, llegan muchas células de la cresta neural. ¿Se acuerdan que yo les dije? Apréndanse las células de la cresta neural porque nos van a seguir todo el rato. Acá solamente hacer referencia, Transforming Growth Factor Beta 3 es uno de los inductores justamente de todas estas estructuras que tienen que ver con la formación del miocardio. Yo ya les había mencionado esto de la gelatina endocárdica y que ahí van a migrar. ¿Se acuerdan de los somitos? La pregunta de la prueba hace un rato, cómo iban migrando y llegan hasta ahí y se juntan para formar el músculo esquelético. ¿Ya? Y ahora, esta diapolatera tiene varias cosas que nos interesan, pero va a ser lo mismo que yo les cuente más o menos, pero queda ahí, van a quedar como en 2 o 3 imágenes sucesivas. Para eso, prefiero prender la luz para que todos vean bien. Primero, ustedes saben que pared, en latín, hablamos de septum. ¿Ya? ¿Todos han escuchado el concepto alguna vez de septum? Entonces, imagínense acá que nosotros queremos tabicar para crear una mitad izquierda y derecha del corazón. ¿Cómo vamos a lograr tapar de un lado a otro estas aberturas? Entonces, primero, recordar que anatómicamente la parte ventricular tiene una pared bastante gruesa, que es la parte muscular, que es la que insufla la sangre. Y los atrios son simplemente como bolsitas de nylon que reciben sangre y la mandan para otro lado, reciben sangre y la mandan para otro lado. Redestinan cosas. No sirven para nada más. Entonces, desde esa perspectiva, chiquillos, primero empecemos por el ventrículo, que es uno de los que avanza más rápido. El ventrículo, desde su zona apical, ustedes saben que ápex, cima o punta, en la punta del corazón es esta. ¿Ya? Por algo se hacen como eso. Y este es el ápex. Entonces, ahí ustedes van a tener que empieza la primera formación de un pequeño tabique que se empieza a proyectar y a crecer, y a crecer, y a crecer, hasta que choca con las almohadillas endocárdicas. Y ahí se queda detenido. Ok, pero ¿cómo creen que se va a llamar este tabique que está entre las dos zonas ventriculares? Interventricular. Septum interventricular. ¿Estamos? Perfecto. Pero no se puede olvidar que aquí ustedes tienen un montón de musculitos. ¿Algunos de ustedes han abierto un corazón o no? Sí. Mala. Vean ahí cómo van y se ven así.
Cualquiera nos sirve, los músculos papilares, ¿cierto? Que son los que mantienen normalmente estas válvulas y todo lo demás. Se ve como un librito. Sí. ¿Ya? De hecho, ahí donde están las válvulas también hay como unos hilos que uno Sí, pues, son los ligamentos que vienen de esos músculos papilares justamente. Es como una cosa bien intrincada, bien extraña. Ahí uno entiende por qué los coágulos a veces se quedan pegados en estas partes. ¿Ya? Porque tienen muchos lugares donde se quedan así como atrapados entre medio. Pero nos toca ver esta otra de acá arriba, y esta de acá arriba no es tan sencilla. Los atrios, ¿cómo se van a ir tabicando? En varias etapas, e incluso posteriores al nacimiento. ¿Ya? Eso hay que entenderlo. Entonces, desde esa perspectiva, ustedes primero comienzan con un primer septum. ¿Cómo creen que se va a llamar ese primer septum? Cerca. Septum primum. Y la boca les queda donde mismo. ¿O no saben hablar bien latín, caramba? ¿Ja? Entonces, septum primum es el primer septo que aparece acá, la primera pared. Acuérdense que ustedes tienen acá estructuras que vienen de un lado y otro. Por un lado circulación sistémica y por el otro lado una circulación secundaria eventualmente, porque no es todo el tiempo. ¿Ya? Ya está ahí, hasta ahí suena todo bien. ¿Y por qué este no se proyecta hacia abajo? Sí se proyecta, este va a ir y va a chocar con las almohadillas endocárdicas acá. Igual que una ventana de corredera. Ustedes tienen el agujero de la ventana, tienen una de las hojas de la ventana de corredera y la corren para el otro lado. Ya, ok. Pero queda abierto acá detrás. Queda una comunicación. Y esa comunicación no se va a cerrar por este septum primum. Y eso es lo que tienen que ir recordando siempre. Estas comunicaciones hacen que se mezcle sangre oxigenada y desoxigenada. Ojo con eso. Lo que se llama un shunt o cortocircuito. ¿Ya? Eso en el adulto no está, no debiese estar. ¿Ya? Ya, ok, hicimos que apareciera un tabique, pero este tabique no nos sirve porque no completa la función. ¿Qué vamos a hacer entonces? Crear obviamente un segundo tabique que queda traslapado al primero. Y adivinen, este sí que es difícil, ¿cómo se llama? ¿Cómo creen que se va a llamar? Un segundo tabique. ¡Wow! ¿Se dan cuenta que tiene todo lógica acá? El septum secundum queda traslapado al septum primum. Estos tejidos están proliferando, por ende son altamente adhesivos. Y cuando llega el momento de la primera inspiración, o sea, el bebé recién lo sacan, lo hacen botar el líquido amniótico y hace un... ¿Han visto nacer alguna vez un parto o algo parecido? ¿No? Bueno, pero es como así como un... No, tan en otra ella, no cachan una. No, se bloquean. Y eso es bueno porque con eso inhiben todos los dolores y todo lo demás. Adrenalina a full. ¿Ya? Ellas están totalmente desconectadas de todo. Recién deben de reconocerlo al rato cuando la tienen acá. Porque cuando se lo pasan recién están como en sopor, así como... Están así. Es como... Nunca han visto un regalo tan maravilloso en la vida y empiezan a amamantar un poco, se quedan ahí, hacen los primeros gestos y ahí como que recién... ¡Qué lindo! Caen como después de unos minutos. ¿Ya? Así que ojo con eso. Entonces, ojo acá. Tienen dos capas. Están superpuestas. Y de repente cuando hacen ese... Llega sangre de una circulación secundaria que no existía, porque acuérdense los pulmones estaban llenos de líquido amniótico, no tenían aire, pero también estaban llenos de sangre. Y cuando se abren como una esponjita, toda esa sangre es como purgada, empujada bruscamente, violentamente, hacia lo que es la circulación completa, sistémica. Y por otro lado, ¿se acuerdan que yo les decía que había una circulación inversa? Normalmente es así, no así. ¿Ya? Y resulta que ahí, cuando empiezan a respirar, se producen unos problemas hemodinámicos más o menos grandotes. Y cambia el ciclo de la circulación, porque dejan de tener una placenta o un conducto onfalomesentérico. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, porque ahí llegan sangre por todos lados de golpe a los atrios. Y este atrio tiene que resistir ese golpe. Y en eso, las dos hojitas se pegan. ¿Ya? Pero no es un proceso inmediato, es un proceso que va transcurriendo en el tiempo. Se mueven. Normalmente los fisiólogos dicen que uno escucha un dum loop. Que nunca he escuchado dum loop. Pero se supone que cuando uno dice dum loop es la duración más o menos exacta de lo que es el corazón. ¿Ya? Dum loop, dum loop, dum loop, dum loop. Y con eso estamos aquí. Pero en estos casos ustedes normalmente, sobre todo en equino, van a escuchar dum ps, loop, dum ps, loop, dum ps, loop. ¿Qué creen que es eso? ¿Qué creen que es? Un soplo. ¿Ya? Y ese soplo es un soplo fisiológico. En equinos por lo menos se acepta un par de semanitas, etc.
etcétera, etcétera. Pero después de eso, ustedes tienen que controlarlo. En un humano también es aceptado, pero por unos días, ¿ya? Se supone que después ustedes tienen que hacer una evaluación clínica y ver si toman una vía farmacológica o ya de manera franca quirúrgica, ¿ya? ¿Alguna duda con esto? ¿Quedamos más o menos aquí? Los otros es que tú tienes una purga. ¿Has escuchado alguna vez, no sé, pues en una bicicleta que se te pinche la rueda y tú escuchas el pss y dices, ¿dónde diablo está? Ya. Eso típico en el corazón. Si tú tienes un flujo constante, este flujo, tú sientes los golpes de la parte muscular. Por eso el dum, dum, que en realidad es como... ¿Cierto? Pero... ¿no me manché? Sí, ya me manché, pero bueno. El asunto es que ustedes... si tienen una fuga entre medio, que esté algo abiertito, que no necesariamente va a ser esto, podría ser acá también, que no se haya terminado, ¿ya? Van a escuchar una purga, y esa purga es típico como soplido. Pss, pss, pss. ¿Has escuchado el metro de repente o las micros cuando fallan los frenos de aire? Justamente, es lo mismo. Ya, acá es lo mismo de nuevo, lo mismo que acaba de cacarear, la misma imagen forma anterior, esta ya está con colorcito, para que les quede más claro todavía, ¿ya? Y ustedes observan ahí donde en la primera porción de arriba empieza a salir, adivinen qué es. Pero ahora vamos a ir agregando otros nombrecitos, ¿cierto? Porque nos queda un primer agujero, que ¿cómo creen que se llamará? Después vemos cómo este ostium primum, o sea, septum primum, desciende, cierra el ostium primum y queda chocando con las almohadillas endocárnicas, ¿cierto? Sin embargo, se abrió por ahí detrás. ¿Y cómo se va a llamar esta segunda abertura? ¿Y quién tiene que llegar después al rescate? ¿Se dan cuenta? Tiene toda la lógica del mundo, solamente apréndanselo. Y en la parte del ventrículo, ¿qué aparece ahí? Ese es el otiligio. Septum internocuticular. That's right. Bueno, y además yo les comentaba esto de las válvulas. Eso queda de recordatorio, pero ahí se fijan que está en celestito, ese como conito ahí, y por los lados y esto. Miren, a mí ¿qué me recuerda? Es como un perrito de orejitas caídas. Se ve como eso. Esto es ventrículo y aquí están los atrios. Y como les queda poco espacio, quedan así como cayendo hacia abajo los atrios. Porque no están muy llenos, porque no tienen mucha sangre. Oye, no se rían de mí, vamos a el examen. Caramba. Miren, y ahí están justamente los músculos papilares. ¿Ven que me hacen sentir mal? No soy el chupacabra, en serio. Miren acá, como tienen un septum primum y un septum secundum. Quedan estos agujeros. Miren de dónde y de dónde vienen las cosas. ¿Qué son estos? ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan de la anatomía del corazón? Lo han visto, ¿no? Sí. Que tiene una especie de manguera muy gruesa que da una vuelta. Sí, pero se supone que esa zona es muy callada, ¿cierto? Que no hace mucho ruido. Ya. Luego por el otro lado van a tener... Por eso mismo digo las tonteras. Agarren pava en eso. Y miren ahí cómo tienen ciertamente pasos que tienen que ver con la parte pulmonar. Que esa en un principio no era relevante porque realmente no había mucha circulación. Y aquí está para que lo ratifiquen y lo vean en imágenes reales. Eso sí existe. Ahora, ojo, hay otra tabique más, pero ese no lo he mencionado y no pretendo darle mucha bolilla, ¿ya? Porque simplemente es para organizar la parte sanguínea. Miren acá, repaso de todo lo anterior, ¿ya? Ustedes ven cómo empieza a salir un tabique por acá, viene otro por acá, este choca acá abajo, el otro se completa, quedan las válvulas entre medio, acá ya se empiezan a cerrar, a quedar muy cercanas, acá está lo mismo. Miren toda la cantidad de estructuras que hay dentro del ventrículo. Miren acá una imagen, cómo ese ventrículo está y tiene las mismas estructuras. Y acá llegamos a la parte donde se proyectan más todos los otros sectores. Miren acá la parte del cuello. Yo les mencionaba cómo en el cuello ustedes tienen doblado así y tienen estas estructuras así como con rollitos, ¿cierto? Si ustedes hacen un corte y retiran esto, tienen dos cosas. Uno, si lo miran desde arriba, se va a ver como eso. Y por eso se ven como globitos sucesivos, ¿ya? Pero esos globitos, si uno los mira desde el frente, van a ver que esto tiene una forma de arco. Como un arco, así con los que disparan. Y esas formas de media luna, que se dan así, tienen relación un lado con el otro. Y ahí ustedes observan cómo hay un vaso sanguíneo
que da por lado y lado. Esta es la misma que esta es la misma que esta y así sucesivamente. Estas dan una vuelta por allá, otra vuelta por allá, otra vuelta por allá y así sucesivamente. Y miren acá. Entonces, es ahí donde uno se acuerda de, oh, pero los pececitos eran así, los pececitos tenían justamente branquias. ¿Se acuerdan? Ya. Miren acá la circulación y esta está invertida. ¿Ya? La sangre oxigenada va por un lado donde el adulto iría a la desoxigenada y viceversa. ¿Ya? Y ahí tienen su contacto con, si hay vellosidades coriónicas, ¿qué será esto? Ya, el corión, pero ¿y más genéricamente? Lo más amplio. ¿Y la placenta? Ya. ¿Se acuerdan donde yo les decía que se contactan todas estas estructuras? Por un lado viene el callado aórtico y todo lo demás, bueno, pero yo no sé de anatomía, así que ustedes eso lo estudian por su parte, ¿cierto? Y además vienen los arcos branquiales. Y todas esas estructuras llegan y se reúnen en una zona que es bastante sólida. Si alguien ha querido comerse un corazón o apretarlo cuando está latiendo en vivo, ¿ya? Es entretenido saber esta sangre. Ustedes van a ver que esta parte es dura, es sólida, ¿ya? Casi como cartílago, ¿ya? Y no está ahí. Y resulta que acá es donde entran las células de la cresta neural al corazón para crear las almohadillas endocárnicas. Pero mientras van haciendo este recorrido, que tienen que dar una vuelta, van a separar dos grandes áreas de circulación que yo ya les había mencionado antes. Miren, ahí está el asunto de la circulación y ustedes ven cómo algunos de los vasos sanguíneos de los arcos aórticos previos empiezan a ceder paso, empiezan a desaparecer. ¿Pero en qué terminan? En pequeños ligamentos. ¿Ya? Todo lo que eran vasos sanguíneos durante el desarrollo nacen, se producen esos cambios hemodinámicos y se transforman en ligamentos porque son un endotelio que estaba enrollado como una manguerita, ¿cierto? Pero después dejó de pasar sangre bruscamente por ahí y cuando pasó eso se transforman como en una bolsita. No es lo mismo una bolsita que esté llena o un globito que esté lleno que ustedes lo pueden reventar a una bolsita que le quitan todo el aire, que le quitan todas las cosas y después estírenla y se van a dar cuenta que queda como algo resistente. Después eso se solidifica todavía más, se llena de colágeno y ahí es donde se convierten en ligamentos. Miren ahí, venía la doble circulación y esto empieza a quedar en una forma así medio extraña. ¿Alguno de ustedes bombero ha sido bombero? ¿No? ¿No tienen vida ustedes? Bueno, a uno le enseñan de repente a jugar con las mangueras, ¿ya? Y una de las cosas entretenidas es ir y manguerear al otro que está al frente. Pero tienen que hacerlo bien porque ustedes le pueden hasta volar un ojo a una persona así que lo hacen así sin saber, sin tener idea. Lo entretenido es, por ejemplo, volar. Ustedes se pueden levantar y cosas por el estilo. O apuntan directo al otro chorro, que van como por el lado, apuntan como para un ladito y después los juntan, pero tienen que hacerlo bien sistemático. Y cuando llegan los dos chorros y se juntan, extrañamente, ninguno de los dos se moja de manera real, sino que chocan los chorros y uno dice, ah, entonces tendrían que hacer así como en los dibujos animados que salta agua para todos lados. No están así. Llegan, chocan los dos chorros y extrañamente hacen como dos serpientes peleando, hacen así, una espiral, como un doble alfa hélice hacia arriba, como una forma de helicóptero. Y arriba empieza a salir el agua así como suavecito, como si fuera una ducha. Típico de ahí donde aparece el arcoíris y todos los niños chicos que como, ¡ay, qué bonito! ¿Ya? Así que ojo con eso. Lo mismo sucede acá. Y por lo mismo, ustedes ven acá que células de la cresta neural migran a través de los arcos branquiales. Se va la gran mayoría, como el 90% al rostro, pero unos pocos llegan, se meten por este esqueleto, literalmente esqueleto cardíaco, y empiezan a formar todo el sector del callado. Más de lo mismo, eso está en otra posición. Se fijan que ahí ya tienen una estructura que está dando la vuelta, se llama tronco arterioso. ¿Y en qué va a terminar el tronco arterioso? Miren ahí esa forma de hacer como en espiral. Divide dos grandes cosas. ¿Cuáles van a ser estas? La parte sistémica y la pulmonar. El tronco pulmonar y la aorta. ¿Se dan cuenta? Y acá iban pasando las células de la cresta neural. Se dan cuenta que era una sola abertura y ahí se empiezan a acumular. Después empiezan a reunirse y empiezan a proliferar. Y finalmente se fusionan, creando la separación de estos dos conductos. ¿Se dan cuenta, chiquillos, no? Y esto ya va más abajo del corazón. Habíamos hablado del corazón propiamente tal. Después hablamos de la parte del cuello en relación con el corazón y las grandes arterias. Hasta ahí. Y ahora nos vamos más abajo donde está el hígado. ¿Pero y qué pasa con el hígado? Miren esta estructuración rara de los vasos del hígado. Hay un tremendo agujero que corta, secciona el hígado por el medio, lo atraviesa directamente. Que se llama conducto venoso. Y miren ahí cómo va y se proyecta. ¿A qué estructura que está ahí?
Miren ahí, ahí está el hígado y tiene un tremendo agujero, y miren ahí, ¿dónde sale acá? Al cordón umbilical. Conducto ófalo-mesentírico lo atraviesa. Y en base a eso, ustedes se contactan a través del hígado, por el medio del hígado, a la placenta. Pero esto después tiene que dejar de existir. Cuando nacen, esto se corta obviamente. Cuando la placenta ya no está en contacto con uno, se corta. ¿Y qué es lo que van a hacer con eso? Esto queda transformado en un ligamento. ¿Qué ligamento afirmaba el hígado en su cara anterior? Y antes era el conducto venoso. ¿Ya? ¿Ya estamos en la hora? Hace rato. Ya, solamente dos imágenes. Por un lado, un tipo de circulación donde tienen tres tipos de la parte sanguínea. La oxigenada, desoxigenada y una que está mezclada. ¿Por qué? Porque todas las partes donde están proliferando mucho los tejidos necesitan estar más oxigenados. Si no tuviesen esos niveles intermedios de oxigenación, no podrían desarrollar las estructuras que se están formando en esos momentos, porque todo lo que se desarrolla necesita cumplir el ciclo de Krebs y por ende oxígeno. Y ahí tienen la placenta, ¿se dan cuenta? Miren ahora la imagen que viene. La frecuencia cardíaca, tremendamente acelerada. 3 a 4 veces más acelerada que nosotros. ¿Y aquí qué pasó? Se nos perdió la placenta y solamente 2 tipos de circulación. Y miren, están incluidos los pulmones y otras cosas. Entonces acá ya el pequeño nació. ¿Ya? Lo dejamos hasta ahí entonces. Listo.